15 empieza la clase. Everybody is myself.
Compañeras, compañeros, profesor, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Profesor y compañeros, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros.
Buenas noches, compañeros y profesora. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Excelente. Buenas noches, don Diego. Qué bella persona, José. Qué bien. Gracias por responder el saludito. Yo Diego, buenas noches. Doctor, buenas noches. Profesor y compañeros, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, compañeros.
Buenas noches, mis queridos torturados, ¿cómo están? Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Buenas noches, doctor. Bien, doctor, gracias. Buenas noches, profe. No sé qué pasó con el VAR, porque no pidieron el VAR. Eso no era penalti. Muchachos, el día de hoy nos acompañan compañeros del doctor Henry Páez, que estarán con nosotros en esta sesión. ¿Cómo les terminó de ir? ¿Quiénes vieron el partido? Pero más aburrido. Todos lo vimos. Afortunados los que pudieron verlo. Así A fuera. todos, don Hugo. ¿Cómo quedó el partido, don Hugo? Yo 3-0. Bien, bien, ganó Uruguay. Bueno, mis queridísimos doctores, entonces el día de ayer quedamos en nuestro feminicidio, ¿verdad? Profesor, discúlpeme que le interrumpa. Sí, señor. Hay un compañero, Fabián Camilo, me dice que está esperando ingreso para autorización para ingresar a la clase. No, la clase ingresa automáticamente. Gracias, profesor. Vale. No tengo para autorizar, sino se van conectando directamente. Tal vez puede ser que está en otro enlace. No sé. Bueno, doctores, ¿alguna última conclusión referente al feminicidio? Más bien, quiero que alguien me explique la diferencia entre un homicidio del artículo 103 a un feminicidio del 104. ¿Alguien levanta la mano, por favor? Omar. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Pues, doctor, yo pienso que lo único que se hizo ahí fue agravar en sí el homicidio. Sí. Porque en sí, si vamos a mirar, es un agravante más del homicidio en sí. O sea, se viene como resumiendo en esa parte. Bueno, digamos que no es descabellado lo que tú estás diciendo, porque ya había una agravación punitiva que se denominaba por el hecho de ser mujer, pero lo que se pretendió hacer con el tipo penal autónomo de feminicidio fue abrir un poco más el abanico y darle ese contexto de género, ¿cierto? Pero desde una protección de diferentes ángulos, diferentes violencias, ¿vale? Pero no es descabellado y lo que tú estás diciendo. Es más, si ustedes observan, para la promulgación del 104A tuvieron que derogar el numeral 11 del 110. ¿De qué? Del 103. De las agravaciones punitivas del 104, propiamente dicho, que agravan el 103. Entonces, sí se busca una protección mayor y se hace un incremento punitivo mucho más alto que la misma agravación punitiva que estaba desde antes. Quiere decir ello que el delito base del artículo 103 en comparación con el del 104, simplemente con el 104A, simplemente el 104A ya tiene más quantum punitivo. ¿Vale? Doctor, una pregunta. Claro. Doctor, la figura de feminicidio como tal no iría en contra del principio de igualdad, puesto que ya también estaba considerado como un agravante, ya había una legislación al respecto. No está considerando a la mujer en desigual, o sea, no la está mirando el ordenamiento jurídico de la misma forma que está mirando al hombre. Claro, Porque, pero el sistema... Yo entiendo lo que tú estás manifestando, porque no hay homicidio, por ejemplo. Exacto. O, bueno, sí, un homicidio podría ser. En primer sentido, sí es una desigualdad. Es algo curioso, al momento de los debates se decía,
ustedes están proclamando una igualdad de género, pero a su vez están dejando atrás el género de los hombres. Porque pues están dándole mayor protección a las mujeres que a los hombres. Pero, aquí viene el pero, se basa el legislador en todo el más bien de curso que se venía generando con relación a este tipo de conductas y encontramos que de los hombres a las mujeres era mucho más que de las mujeres hacia los hombres. Y segundo aspecto, esto viene de generación tras generación y se quiso premiar esa dignidad de la mujer con la incorporación al sistema de dicha norma, como más o menos una contribución de todos los flagelos que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Pero en el trasfondo de absolutamente todo el escenario, uno puede llegar a manifestar que sí quedó en una no equidad del código. Pero si nosotros vamos más allá, nos tendríamos que centrar en que en realidad sí se hace necesaria una protección, pero la pregunta es si era necesario un tipo penal autónomo y la respuesta va a ser sí. ¿Por qué va a ser sí? Porque es que el 104B que genera circunstancias de agravación aparte son las que nosotros vamos a observar que no caben única y exclusivamente dentro de la agravación punitiva que existía por el hecho de ser mujer. Y son situaciones que sí tienen que entrarse a determinar. Por ejemplo, te digo, la D, cuando se cometiera en una mujer en situación de discapacidad física, psíquica, si nosotros miramos la circunstancia de irnos en el estado natural de aplicar el 103 con las agravaciones del 104, simple y llanamente la persona tendría dos agravantes que no van a subir el quantum punitivo. Y como el día de hoy estamos mirando que las normas penales solo valen es por el quantum punitivo, porque eso es lo que nos venden, estamos tan atrevidos que el día de hoy decimos, es que lo condenado a 30 años. ¿30 años nomás? Estamos tan atrevidos en ese sentido. Entonces, si nosotros miramos el 103 genera una agravación punitiva en el 104, que el mismo estaba también por el hecho de ser mujer, pero miramos también la situación de incapacidad, también estaba proclamada en el 104. Eran dos agravaciones, no va a haber ningún incremento patrimonial, de quantum punitivo diferente al ya señalado en el mismo la agravación. No es que lo agrave dos veces, no es que suba dos veces, y aplicándolo de la siguiente manera, mirando ya al 104A, se hace necesario el 104B. Y las circunstancias que rodeó el legislador para poder determinar, oiga, en 104B se hace necesario incorporar situaciones totalmente reguladas también en el 104, pero que son autónomas y que también tienen que entrar a regir al momento de calificar cuando se generó un feminicidio. En ese orden de ideas, lo único que yo les puedo decir es, doctores, en el sistema cada vez vamos a buscar penas más altas para absolutamente todos los delitos. Cuando ya hablamos de una cadena perpetua, se está abriendo la puerta para llegar también a una cadena perpetua a los homicidios, a todos los delitos que tengan un gran valor al interior del código y que tengan unos quantum punitivos altísimos. Y me atrevo a decir que el próximo proyecto de ley va a ser buscar para el feminicidio una cadena perpetua. Y ahí vamos, hasta que lleguemos a la pena de muerte, porque estamos erróneamente creyendo que la gente, que esa prevención general sí se genera con los años de cárcel,
o con otras consecuencias derivadas. Martín, te escucho. Gracias, profesor. Muy buenas noches. Quería precisamente leer el artículo 104A para ponernos en contexto. Y dice, quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer, o por motivos de su identidad de género, en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses o 500 meses. A. Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. Ahí yo pienso que también se podría demandar como un acoso o algo así. Bueno, ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. C. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. D. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. E. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. F. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. ¿Por qué lo leo completo, profesor? Primero, porque la verdad no lo había leído yo completo. Segundo, porque pienso pues que también es bueno que los compañeros sepamos el artículo completo. Y tercero, porque en mi forma de ser, no es que yo sea machista. Yo tengo mamá, tengo tías, tengo una hija, pero hablando a nivel de derecho, era lo que hablaban mis compañeros. Es como el tema de victimizar a la mujer y como que lo que decían ayer, ¿vale más la muerte de una mujer que la muerte de un hombre? ¿Acaso no se han visto en el derecho situaciones en que la esposa mata al esposo o se ven casos en que la esposa, le pega al esposo? Porque eso se ve. Entonces, en mi punto de vista, no hubiera sido más fácil que aparte de culpar a la persona por el artículo 103 como homicidio, se les hubiera más delitos a esa causa que aumentar en sí en el tema o tacharlo como feminicidio? Se podría haber manejado como unas circunstancias de agravación punitiva aparte. Era la propuesta que yo señalaba. Dándole estas condiciones y simple y llanamente de una vez agravar en el mismo quantum punitivo del 104B. Eso era la propuesta que yo siempre decía que era, pues desde mi punto de vista, más acorde. Pero no solo decir que a las mujeres, sino por circunstancia de género. A veces también era necesario encontrar que habían víctimas, como lo señalas, y se presentaban muchos escenarios, por ejemplo, en los que la mujer era la líder en la relación y generaban un homicidio finalmente porque pues el inservible ese tocaba matarlo, no servía para nada. Está viviendo desde lo mío y demás. Entonces, si lo dejábamos simplemente por una circunstancia de género, abiertamente señalando el género, vamos a entrar a determinar que es importante señalar que estaríamos hablando de equidad. Pero bueno, las cosas están así, el movimiento internacional se ha encontrado conforme a esta circunstancia de elevar a tipo penal autónomo el feminicidio, lo cual no ha sido, bueno, acogido en todos los países, pero la mayoría ya están en este ruedo. Y nada, simple y llanamente buscando devolverles
un poco simbólicamente a las mujeres desde el derecho penal, que no debe ser la manera, más bien desde otras maneras, pero simplemente ya estamos así. Jorge, te escucho. Doctor, buenas tardes y pues bienvenido de parte de los compañeros del curso del doctor Páez. Gracias. Tengo una pregunta. Si el Estado alguna vez quisiera poner como ley la pena de muerte, ¿qué tendría que modificar en todo sus leyes para que eso se hiciera real? O sea, sí sería viable que un Estado como el de nosotros tuviera la pena de muerte como una opción. En principio decíamos que la cadena perpetua no, y ya vamos en cadena perpetua. Y lo que tú estás señalando, aquí no se trata solo de expedir una norma para el Código Penal que permita castigar, por ejemplo, en la Constitución, tocó modificar la Constitución política que prohibía la pena de muerte, ya dice que la cadena perpetua, la cadena perpetua ya entró a regir, a modificar la Constitución política, ya estaban buscando la cadena perpetua también para otros delitos, delitos contra la administración pública y demás. Todo lo que nos cause así escalofrío lo están tratando de llevar a ese escenario. Pero lo que la historia nos va a mostrar es que por más que exista esa pena de muerte o cadena perpetua, los delitos no se van a dejar de cometer. No se van a dejar de cometer. Uno de los escenarios principales que traíamos era la reincidencia, doctores. Que esos demonios que son reincidentes y no sé qué, que por eso se hace necesario la pena, la cadena perpetua. Y aquí nosotros vamos a observar cuánto es la reincidencia y encontramos que era el 6% de los casos. Entonces, la reincidencia no era. Porque si vamos a hablar que por reincidencia toca meter toda la vida a una persona, pues muchachos, metamos a los estafadores, que eso sí tienen de a 40, 50 procesos. Metamos a los ladroncillos de calle, que esos sí que tienen procesos, cada rato los cogen y los sueltan. No, pero esa no es la fórmula. La fórmula hay que mirarla por otro lado. La fórmula tenemos que verla es, efectivamente, el Estado sí está haciendo un verdadero trabajo de resocialización. La pregunta es esa, las respuestas son miles. Daniel, te escucho. No te escucho, Daniel. No. Carlos, Daniel, trata de sacarlo y volverlo a... Salte de la reunión y vuelves a ingresar y yo creo que ya se soluciona. Belandia. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escucha? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Profe, yo tengo 3 puntos rápidamente para hablar de este caso en particular. Bueno, el primero, yo creo que esto lleva a una de las reflexiones sobre el derecho y es la interdisciplinariedad. A veces es muy difícil que nosotros comprendamos o hablemos de temas que no leemos, que no comprendemos, ¿sí? Y este tipo de casos ponen en relieve eso, ¿sí? Es muy difícil y es muy complicado dimensionar y comprender todo lo que implica este tipo de temas si nosotros, por ejemplo, no sabemos nada de teoría de género, estudios sobre género, acercamiento al feminismo, ¿sí? O sea, más allá de si uno cree o no en eso, o le gusta o no le gusta, uno tiene que acercarse a estos temas pues por rigurosidad académica y pues porque el abogado ante todo se caracteriza por ser una persona que lee y estudia pues de lo que habla, ¿no? Entonces, eso creo que me parece fundamental. Sí, que es importante hacer un acercamiento a teoría de género para
para entender ciertas cosas que se plantean ahí. La segunda, su merced medio la mencionó, y yo estoy de acuerdo un poco frente a si debió establecerse en esa tipificación penal violencia contra la mujer o violencia de género, pues digamos como una categoría más amplia, porque digamos a mí me surge la pregunta sobre personas trans, y es cómo se entra a juzgar cuando en el crimen es víctima una persona trans, mujer, obviamente, principalmente. Y pues que no solamente tiene que ser mujer, sino y tampoco tiene que ser trans, sino que si hablamos de violencia de género, pues ahí hubiéramos un poco cobijado a otras identidades de género que son víctimas constantes también de violencia. Entonces, de pronto sí creo que se hubiera podido pensar un poco en términos de género y no solamente de mujer, para haber cobijado otras identidades. Y por último, pues yo realmente, y ese es un tema de discusión, el tema de si aumentar una pena funcione en una sociedad como la nuestra. Y hay muchísimos casos en donde siempre se va a buscar crear penas fuertes, penas extensas, pero que al final de cuentas no funcionan. Y esas son cosas que hay que revisar. En el mismo caso del feminicidio. O sea, este año, el aumento de casos, por ejemplo, por violencia intrafamiliar, el aumento de casos en feminicidio ha sido tremendo. Entonces, uno diría, pues, esta tipificación penal pues no ha servido mucho, no ha funcionado porque de todas maneras la sociedad sigue buscando la manera de cometer crímenes, de cometer delitos, aún si esto esté o no en el Código Penal, si la pena sea alta o no lo sea. Digamos que eso a veces se escapa de este tipo de cosas. Entonces, quería decir eso. Vale, gracias. Sí, advirtiéndote que... apreciado profesor Diego Felipe, con todo el respeto que merece, porque yo fui la primera persona que intervine, y con todo el respeto del compañero que acabó de hablar, que es Carlos, pienso que aquí estamos hablando y exponiendo cada cual un punto de vista. Y el hecho de que diga que es que las demás personas no sepan leer o no sepan entender lo que leen, creo que es un poco pasar sobre la línea delgada del irrespeto. Obviamente quiero poner el punto, es porque aquí cada cual tiene un punto de vista diferente y es para respetar. No quiere decir que yo tenga el 100% la razón o él la tenga, pero pues ante todo pienso que debemos de opinar y debemos respetar la opinión de cada uno. Qué pena, profesor, solo una acotación. Pero yo no te estoy faltando al respeto. O sea, en primero, yo no te estoy respondiendo tu intervención, o sea, mi intervención es aislada. En ningún momento estoy interviniendo con relación a lo que han dicho los demás. O sea, mi intervención es un punto aislado, ¿sí? Lamento que te haya sentido de pronto un poco aludido, pero no lo hacía con relación a alguien en particular. Es una observación que hago porque hay diversos temas del derecho que requieren una lectura de muchos temas y de muchos conceptos que son sumamente de cuidado. O sea, que como abogados nos toca acercarnos, y no solamente en temas de género, sino hay diversos temas del derecho, sobre todo el derecho penal, que se mueven, que son polémicos en la sociedad y que lo llevan a uno a tener que revisar y leer sobre ciertos temas. ¿Sí? Lo decía en ese sentido, la idea no era que nadie se sintiera aludido porque no lo hice con relación a nadie, ¿sí? Es solamente una observación, pero pues la idea no era eso. Vale, zanjado ese escenario. Sí, simplemente los trans entran en el 104A, o las personas trans. Y aquí va a haber un escenario. Si nació mujer y es trans, también se le puede realizar trans, ya reconocido inclusive por su estado civil, que ya hemos visto que han cambiado género, lo han logrado ante registraduría. Entonces pongamos el caso. Nació mujer, es trans, pero por esa circunstancia matan a ese hombre trans. ¿Aplicaría para ustedes, doctores, el 104A? Profe, ¿puedo pedir la palabra? Sí, sí. Habla con el señor José Ruiz. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El 104A se aplica, tiene una rigurosidad el artículo, porque da las especificaciones
y se toma mujer, no de sexo, sino de identidad de género. Y esto viene a raíz de dos tratados internacionales ratificados por Colombia, como fue el Tratado de la CEDAW y el Tratado de Belén do Pará, los cuales hacen generar una ley que es la 1257, y posterior a eso, el artículo 104 que estamos mirando, que es el de feminicidio. Entonces, cuando hablamos de ese artículo 104, lo que toca mirar es estas especificaciones que nos da el artículo, indistintamente del sexo, porque hablamos de mujer, es como identidad de género, más no de sexo en el tema, mi doctor. Claro, sin lugar a duda. Pero vuelvo al escenario. Por el hecho de ser mujer, es algo que sigue siendo marcado independientemente que se haya eliminado la grabación punitiva del 104, el numeral 11 del 104. Y eso lo recoge el 104A. Pero vuelvo al escenario. Hay una mujer, nacida mujer, trans, ya reconocido en su nuevo estatus de hombre, y es asesinado por el hecho de ser mujer, sabiendo que es un hombre reconocido, pero alguien se da cuenta que no es que no es un hombre de nacimiento, sino es mujer, y por esa circunstancia lo mata. Ahí está un problema jurídico bien interesante para que entremos en una aplicabilidad de la norma y la argumentación debida para llegar a demostrar: voy a cobrarla como una mujer en feminicidio, pero ya ella no era mujer para el Estado colombiano. Profe, pero ahí sería contradictorio porque el artículo dice que por su condición de ser mujer, identidad de género, y él ya no tiene esa identidad de género, él es masculino. ¿Tiene sexo mujer? No, pero no es excluyente. Ojo, porque el artículo dice o por motivos de su identidad de género. No es... Ahí le abre la puerta a las mujeres trans. Sí. Porque le está diciendo, o sea, ya no es sexo mujer, sino usted puede tener identidad de género mujer. Exactamente, tal cual. José, te escucho. Gracias, doctor. Doctor, tengo me surte un interrogante frente al artículo 104A y B, sí. y en relación con lo que mi compañero Martín expuso en los numerales. Es que, ¿cómo se encajaría el tema de un asesinato de una mujer producto de un atraco, cuando ahí fue producto del azar y no encajaría dentro de esos numerales que enunció Martín? En ese caso tendría sería puniblemente más favorecido ese tipo de delito que el mismo asesinato frente al feminicidio. Claro, porque tocaría adelantarlo por el 103. Es decir, el 103 no es que ya excluya a las mujeres, que digamos, nunca se va a volver a aplicar un homicidio a una mujer en el 103. No, simple y llanamente las circunstancias están dadas en el 104A para aplicar el 104A. Pero como lo estás narrando, simplemente por ser un atraco, se judicializa por el 103, porque no hay ese ánimos de atacar la integridad simplemente por ser mujer. Pero ¿vale? tendría más ventaja ese tipo de delito, Claro. de ese asesinato por parte de un atracador, un delincuente, que un asesinato enmarcado en el 104A. Empezando por meses, ¿no? Sí, claro. El otro empieza de 208 meses, el 103, y el 104A de 250 meses. Entonces, el tema son los mesecitos ahí. Gracias, José. Clau, ¿cómo estás? Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo estás? Profe, bueno, pues el tema muy interesante. Muy interesante. Desde luego yo estuve haciéndole un repaso muy breve a la sentencia que nos sugirió respecto a qué, respecto a la, ¿cómo es que se dice? Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta del caso del algodonero, donde de una u otra manera se ve también ligado a la muerte
Muchachos, ¿me escuchan? Yo creería que por falta de articulación con la administración. Muchas veces la administración conoce de situaciones concretas. Yo recapitulando la intervención que tuvo ayer Carlos Velandia respecto al tema cuando él se refería específicamente en el sector de la 1 de Mayo de la localidad Octava, respecto cuando él trabajaba en la Secretaría de Seguridad. Él hacía énfasis de algunas situaciones concretas de que se evidenciaban allí en este lugar, y es, por ejemplo, la prostitución con infantes, y donde de una u otra manera tenemos estas dos situaciones específicas en las que hoy estamos hablando, que son con los trans, que son con las mujeres, y bueno, y teniendo en cuenta también de algunos otros señalamientos específicos como hacía el doctor Jason respecto a los hombres, y que son situaciones concretas donde la administración no desconoce, que de una u otra manera se tiene el problema de prostitución, por ejemplo, con infantes, se tiene consumo de alucinógenos, se adultera alcohol, que sea, hay una cantidad de anomalías y que de una u otra manera se evidencian en la administración, lo sabe la administración, pero siempre he creído que la administración frente a esta clase de situaciones específicas ha sido flaca para de una u otra manera tomar medidas al respecto, porque de ahí parte que se genere muchas situaciones que van enfocadas, por ejemplo, al feminicidio, por esa serie de situaciones. El profe se ha estado refiriendo que desde luego está saturada la parte penal o el derecho penal frente a situaciones punitivas como esas, que todo lo queremos resolver en lo penal. Y ahorita hablando el profe de que muy seguramente con el tiempo lo que vamos a llegar es a que se hagan unas penas mucho más duras frente a este tema específico, como por ejemplo la pena de muerte, si se llegara a avalar, y otros. Entonces, profe, sí me parece que hay que mirar las cosas con un poco más de detenimiento en el tema de la administración, porque hace falta por parte de la administración un poco más de compromiso para evitar que todos estos problemas que hoy vivimos no solamente a nivel nacional, Bogotá, se vean tan frecuentemente en determinadas localidades. Ahora, nosotros tenemos claridad de que estas situaciones específicas se ven con más frecuencia en determinadas localidades, por ejemplo, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Chapinero, que sea, hay unas donde de cierta manera se marca mucho más esta situación, pero vemos que no baja la situación en cuanto a que la administración haga un control más efectivo, más eficaz. Entonces, yo creería que gran parte del problema que vivimos es porque la administración, digámoslo de esta manera, le hace ser más efectiva, porque la verdad, en cuanto al tema institucional, lo sentimos que son muy permisivos con esta clase de situaciones, incluyendo también el tema de la policía, con el respeto de los compañeros que trabajan en la policía, porque la institución no es. El problema son los que representan la institución, que de una u otra manera se les olvida cuál es su compromiso con la institución y con la comunidad. Entonces, yo quería hacer como ese aporte, Doc, frente a esa situación. Y desde luego, pues, no más. Gracias, profe. Vale, no, y súper bien argumentado el tema. Es muy raro encontrar que cuando existen estas alarmas se realice efectivamente el escenario idóneo para poder garantizar. Hace un tiempo estábamos recibiendo amenazas en la oficina. Simplemente así, para ponerles de ejemplo. Y por unos casos que nosotros llevamos casos muy delicados y estaban amenazas tras amenazas y nos dan una medida de protección. Supuestamente la policía tenía que
hacernos una medida de protección. Un día recibimos una llamada a un patrullero decir que dentro de esos siguientes días iba a pasar a la oficina a hablar con nosotros y hasta ahí llegó el tema. Muchas veces eso le pasa a las mujeres que vienen amenazando. Además, que es un problema para que ellas hablen. Son muy pocas las valientes que hablan y que denuncian. Y cuando van y denuncian, no pasa nada. Es bien difícil. A veces también lo que connotaba el compañero ayer, oiga, sí, nosotros como entidad llegamos, íbamos, hacíamos acompañamiento y finalmente ella a desistir, ya estaba viviendo con el tipo nuevamente. Sí, eso es, claro, totalmente cierto. Pero eso también es falta de compromiso del Estado colombiano en dar la adecuada educación. ¿Cierto? Pero bueno, Sergio, te escucho. Profesor, buenas noches, compañeros. Profesor, es para hacer un aporte en cuanto a lo que estamos hablando del feminicidio, en cuanto al tema, pues uno haciendo un análisis en el tema de el sistema penal nuestro, pues, o en este tipo de penas es como más carcelario que correctivo, porque la gente se siente mejor o que fue reparada en cierta forma entre más tiempo la persona o el delincuente en la cárcel. Entonces, pues yo creo que el que nos inventemos nombres o le coloquemos a nosotros a determinados delitos, un nombre en especial no va a cambiar, porque igual, o sea, si lo hacemos por cantidad de personas muertas en un año, pues creo que mueren más hombres en temas violentos en un año que mujeres. Igual no se cambia la legislación porque mueren más hombres o porque mueren más niños o porque mueren más mujeres. Porque si nos vamos a eso, es por temas de género, como decía ayer la abogada, que ella misma decía que había quedado mal hecha esa ley, ella misma lo reconocía, diciendo que habían quedado con una serie de vacíos de interpretación y pues que ella no lo consideraba que pues colocaran el género de los transexuales o mujeres, hombres que se consideraban mujeres. Entonces, ¿a qué lleva todo esto? Que de pronto en un futuro algún grupo determinado quiera tener su ley, por ejemplo, para los hombres que se creen mujeres, las mujeres que se creen hombres, para los que no tienen sexo, para los que se creen animales, en fin, se determinaría una serie de leyes para determinados grupos por su género. Entonces, considero que la ley, como estaba, tenía tenía sus agravantes y pues ya es dependiente que los jueces o los abogados o los que se encargan de hacer la imputación de los cargos no lo hicieron bien, ya es una cosa muy diferente, doctor. Eso no viene al caso. Pues uno para dar una opinión, es otro punto también que tengo que aclarar, uno no tiene que saber del tema en sí totalmente, es una opinión que estamos dando nosotros como personas estudiantes que estamos aprendiendo el derecho, pues considero que uno da su opinión del tema de acuerdo a lo que va conociendo y va leyendo, porque obviamente yo, por ejemplo, yo ahondé un poquito más del tema porque no conocía el tema, y pues yo viendo las cosas, esta ley se puede, no sé si hasta el momento ha sido demandada ante la Corte Constitucional pues, si se está violando un tipo de derecho constitucional, no sé si hasta el momento, doctor, lo hayan hecho. Bueno, ha tenido algunas, sobre algunos apartes, pero no para derogación, no, completa no. No, ahí sí no. Doctores, los alumnos del doctor Henry, para que tengan conocimiento, en el chat de acá de esta plataforma les puse un link de la doctora Elena Hernández, el cual visualizamos ayer, que es una abogada ex juez de la República y es miembro del Colegio de Abogados Penalistas. Y ella habla un poco del tema del feminicidio, de la regulación y de la consecuencia histórica que obligó a la creación de dicha ley, para que cuando
en este puente tan hermoso que vamos a tener, lo puedan ver. Es un videito de una hora. Jason, te escucho. Hola, profe. Tres cosas. Uno, vuelvo a mi tesis del día de ayer, donde considero que pues, no hacía falta un tipo penal especial para los casos de violencia contra la mujer, ya que ya existían unos agravantes. Llamo la atención respecto al tema del subregistro de que existe también en los casos de hombres, ¿sí? Porque es que socialmente, terrible la violencia contra la mujer, no la apoyo, no estoy de acuerdo, pero, y dicen es una construcción social, es que obedece a una presión social, etcétera, etcétera. Pero vaya usted y mire un hombre denunciando, hablándole a los amigos, o hablándole a otro hombre o a un grupo de personas sobre que está siendo víctima de maltrato, así sea verbal, y se comete motivo de burlas. Claro. Entonces los hombres normalmente no denuncian. Y discutíamos ayer con Zulay y con mi grupo, y hablábamos sobre el hecho que la violencia contra el hombre, o sea, yo estoy seguro que así como hay cifras, ayer leíamos una que decía que una de cada 3 mujeres ha sido víctima de por lo menos violencia verbal, ¿sí? Yo le puedo asegurar que la de los hombres puede ser similar, o a veces inclusive mayor, porque normalmente y socialmente es aceptado, por ejemplo, que una mujer le dé una cachetada a un hombre, ¿sí? Pero ahí quiere que un hombre le dé una cachetada a una mujer. Ninguna de las dos está bien. Violencia es violencia, sea contra el hombre, sea contra la mujer, sea contra el trans, sea contra quien sea. ¿Sí? Entonces eso primero. Segundo, la funcionalidad. Yo estaba mirando cifras y yo veo que hay una tendencia sostenida desde el año 2005. Entonces yo digo, ¿la ley sirvió? No, la ley no está sirviendo. O sea, modificarla, una tendencia sostenida desde el año 2005, no quiere decir que estén aumentando, ojo. Desde el año 2005 vienen descendiendo, pero no hubo una variación en la tendencia derivado de la promulgación de la ley, ¿sí? Ahora yo me ponía a pensar, ¿será que el señor que le va a cascar a la mujer antes de golpearla dice, oiga, no, pero es que ahorita ya esto, si la mato no me da X cantidad de años, sino ahora me da esta? Y entonces se frena. Y de pronto tengo el agravante, no solo en ese delito, en cualquier delito, que tenga agravaciones punitivas o inclusive en lo de la cadena perpetua, que después lo hablaremos más detalladamente, pero el estilo no es ese no es la circunstancia que viene. Yo también soy una persona que cree que el incremento de penas no modifica la frecuencia ni la intensidad de los delitos. Y por último, doctor, como tercer punto, yo pienso que esto también forma parte de una gran agenda feminista a nivel mundial, no solo acá, en donde se ha buscado establecer o de alguna manera mostrar que se están violando ciertos derechos y crear leyes, inclusive, que en muchos casos desiguales entre hombres y mujeres, para proteger, digamos, para llevar a cabo el avance de dicha agenda. Eso es lo que tenía para decir. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, vamos rápidamente porque tenemos que continuar con el siguiente tipo penal que vamos a trabajar. Luis. Sí, doctor, una cosita muy pequeña. Si de pronto el espíritu pues, del 104A es proteger a la mujer, ¿por qué no está dentro de las excepciones del 68A? Una cuestión. Y la otra, doctor, de todas maneras, eso sigue siendo habiendo desigualdad entre la forma en que la justicia mira al hombre y a la mujer. Eso va en contra de los principios generales del derecho, sea por donde sea que sepa mirar. Hay tipos de agravación punitiva que se pueden utilizar. No por eso tienen que hacer una diferenciación tan fuerte entre un hombre y una mujer. Pues se me hace a mí, ¿no? Perfecto. Muy bien. Listo. Johanner. Buenas noches, profesor. Yo tengo un punto de vista. Yo no estoy de acuerdo con que se haya creado un tipo autónomo frente al feminicidio. Considero también que hace falta una mejor planeación en cuanto a la sociología criminal, porque aumentar las penas lo que hace es llenar las cárceles muchas veces sin que se haga un estudio real del por qué está pasando lo que está pasando. Por eso lo que usted decía, vamos a llegar al tema de la pena de muerte y no se van a solucionar las cosas. Pero no por eso uno puede desconocer que estadísticamente la violencia ejercida hacia la mujer que es un problema que merece una vista más atenta. El compañero hace unos minutos, y no quiero que suene a que estoy atacándolo a él, sino el compañero decía que la violencia hacia el hombre, si bien es cierto a los hombres les da pena
decir que han sido violentados. No podemos comparar nunca la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer. Nunca, nunca va a ser ni siquiera la mitad de la que la mujer ejerce hacia el hombre. Cuando dicen que a los hombres también los matan, sí, los matamos otros hombres. Que a los hombres también les pegan, sí, les pegamos otros hombres. Entonces no se puede equiparar esa violencia entre los dos géneros. Por eso considero que se hizo inicialmente la agravación punitiva y luego el legislador decidió realizar un tipo autónomo, pero no es porque a los hombres les dé pena decir que los están golpeando, entonces hay que quitar esas agravaciones o esos tipos penales autónomos, porque realmente la violencia hacia la mujer, y lo podemos ver a diario, es mucho mayor, pero en proporciones absolutas frente a la que las mujeres puedan llegar a ejercer hacia nosotros. Muchas gracias. Vale, perfecto, gracias. Daniel, te escucho. No, no se te escucha, Daniel. Te está fallando el audio. Vaina complicada. Doctora María Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Profe, buenas noches. Me alegra estar aquí en esta noche. Yo soy del otro curso. Me presento, mi nombre es María Isabel Peña. Ahí hay varias cosas que son muy interesantes. Primero, la violencia contra la mujer viene prácticamente desde los años y resulta que psicológicamente hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando el profesor decía nosotros estábamos amenazados, nos mandaron, bueno, y resultó que el tipo ya estaba viviendo otra vez con la mujer, etcétera, etcétera. Eso se llama el ciclo del maltrato. El ciclo del maltrato es que la mujer es maltratada, es violentada, es violada dentro de los hogares por sus propias parejas, es abusada de todas las formas posibles y resulta que el ciclo consiste en el maltrato, la reconciliación, la reconquista y volvemos al maltrato. Como ustedes se pueden dar cuenta y se ha evidenciado, dicen, no, pero es que le pega, la maltrata, le trae la serenata, le trae los chocolates, le trae el osito de peluche y otra vez se reconcilian, llega la luna de miel y vuelve otra vez al maltrato. Entonces, eso es un ciclo en el que dice la gente, pero ¿por qué está ocurriendo? Porque la mujer se acostumbró a eso. Se acostumbró al maltrato, a la amenaza, a vivir en ese ciclo y no solamente del maltrato físico, sino del maltrato económico y del maltrato psicológico. El maltrato económico, si tú no lo haces, si tú no vuelves, no le voy a dar de comer a tus hijos, no te voy a dar para el arrendo, etcétera, etcétera, y otras cosas más. Eso por un lado. Por el otro lado, doctor, la población trans, la mujer trans es mujer trans y hay que respetarlo como tal. ¿Por qué? Porque el hecho de que un hombre se crea mujer no es hecho de que no tenga identidad de género. Y eso sí, en la política pública para la población LGBTI está muy claro. Si Carlos está registrado en su cédula como Carlos, pero si quiere hacer llamar Jennifer y se viste como Jennifer, es una mujer trans. Eso por otro lado. El otro punto que quería compartir con ustedes es el punto en el que el compañero decía que hay hombres que han sido maltratados, pero yo me pongo a analizar y a decir, ¿qué tanta fuerza tiene una mujer, digamos, dándole una cachetada a un hombre? ¿Y qué tanta fuerza tiene el hombre en su mano dándole una cachetada a una mujer? Eso es como para un análisis. Y aparte de eso, ¿cuántas mujeres hacen o cumplen con el ciclo del maltrato en cuanto a los hombres? Eso es otro análisis. Aparte de eso, ¿cuántas mujeres violan a sus parejas en la intimidad de su hogar? Ese es otro análisis. Mi doctor, en cuanto a las políticas públicas de nuestra, de Bogotá, en cuanto a las mesas de trabajo con las alcaldías locales, sí se están tratando esos temas,
lo que es el consumo de sustancias psicoactivas en los embarazos en niñas, jóvenes y adolescentes y las mujeres que son víctimas de maltrato y las mujeres que son, ay, discúlpeme, se me fue la paloma por un segundo, las mujeres que son desplazadas. El nivel de desplazamiento que tenemos en Bogotá es alto y son mujeres que están, como dicen, luchándola con sus hijos en las calles. Entonces, las políticas públicas que hay en Bogotá sí están apuntando a todas estas situaciones, a todos estos índices. Y en realidad sí se está haciendo un trabajo. Lo que pasa es que es muy difícil visibilizarlo y es muy difícil pues darlo a conocer porque son trabajos que se hacen en mesas de trabajo internamente en cada alcaldía. Doctor, muchas gracias por darme la oportunidad de participar, muy amable. Mira, te voy a comentar una Buenas noches. situación que es muy particular referente a las mesas de trabajo. Y ahora sí, Daniel está. Dame un segundito. ¿Sí? Sí, ahora sí te escucho. Qué bien, por fin, lo logré. Arreglé. Listo. Mira, María Isabel, te cuento que sí, el esfuerzo desde luego se ha tratado de hacer. Sí se ha tratado de cambiar un poco más esa desprotección que tienen las mujeres. Sin embargo, se siguen presentando muchos casos que ellas denuncian y siguen desprotegidas. Obviamente, es totalmente imposible que tratemos de proteger todos los escenarios. Claro, pero lo que yo refiero es a nivel de fiscalía, cuando ellas denuncian una amenaza, le hacen un estudio de seguridad y ven el tema como tan leve que ni siquiera le dan una medida de protección eficaz. Simplemente que pase 2 veces la moto de la policía por el frente de la casa. Eso no es una medida de protección. ¿Qué vendríamos a tener en cuenta aquí para que pudiéramos ayudar un poco más? De verdad, esas camioneticas para los senadores, para los concejales, que son blindadas y todos esos esquemas de seguridad, si se hace necesario poner un esquema de seguridad a una mujer, pónganselo a la mujer, no a ellos. Ellos tienen unos muy buenos salarios, paguen su esquema de seguridad, ¿sí? A nosotros nos dijeron, les vamos a poner esquema de seguridad, tome su carro blindado, entonces nos hicieron esto, ya tienen carro blindado, entonces no le damos carro blindado, le vamos a poner un conductor armado, no, pues ya tiene conductor, entonces ya no le damos conductor. Y así finalmente fueron sacando excusas para no dar nada. Y eso que porque nosotros finalmente, entre comillas, teníamos influencias, porque teníamos casos de connotación nacional. Ahora, pongámonos en los papeles de las mujeres. Doc, ¿me permite una interpelación? Pero, No, sigo yo. Sí, después del pobre Daniel que lleva media hora tratando de conectarse. No, después haces tú. Déjelo. Soy que me hablo y casi no puedo arreglar el micrófono. Sí. Tranquilo, sigue. Son cuatro puntos muy pequeños, Doc. Yo he estado escuchando a lo largo de esta clase y lo anterior, muchos aportes. No quiero rotular a nadie, pero he escuchado unos aportes muy abiertos al género y unos muy cerrados hacia el machismo. Definitivamente tenemos que rotularnos y cada uno tiene una tendencia dependiendo de su crianza, de la influencia que ha tenido en su alrededor, de lo que escucha, de lo que lee y de lo que consume a diario. Primero, pues quiero anotar que esto no es cuestión de género. Definitivamente no podemos encasillar el feminicidio en cuestión de género, ni mucho menos en qué vida es más valiosa que la otra. No podemos llegar a esa discusión y a ese círculo y quedarnos ahí dando vueltas y moliendo café toda la noche en qué vida vale más que otra. Simplemente lo que está tratando de hacer el derecho penal es resguardar y regular ciertas conductas y tratar de salvaguardar un bien jurídico que ha sido más afectado o que se ve más afectado a lo largo de la historia. No podemos ser un derecho anacrónico a los sucesos, ni estar todavía hablando de qué golpe es más fuerte que el otro. Indudablemente, pues, un golpe de un hombre es más contundente al de una mujer.
Otro punto que quería tocar es por qué los hombres no denuncian o por qué cuando un hombre denuncia algún tipo de maltrato es burlado. Esas burlas estoy totalmente seguro que no vienen de una mujer, vienen de los mismos hombres, de una misma sociedad machista que los ha llevado a eso. Entonces sigue siendo la misma cultura machista la que obliga al hombre a no denunciar y a sentirse víctima cuando no lo es, víctima de sí mismo, de sus mismos comportamientos. Cuando hablan de las medidas de protección por parte de las autoridades que no se brindan, muy posiblemente esas medidas de protección no se brindan porque son de funcionarios que piensan igual que un gran porcentaje de las personas, que el golpe de una mujer es igual al golpe de un hombre, que las mujeres están exagerando, que no merecen el mismo cuidado porque la vida de ellas no vale lo mismo que la mía, perdón, entonces no se les presta cuidado. Otra cosa, cuando se refieren a que las alcaldías y las administraciones no hacen nada por mejorar o proteger a las mujeres, estoy de acuerdo con María Isabel, creo que fue la que habló. Las mesas de diálogo a nivel alcaldías son mesas que están constantemente brindando apoyo a las mujeres, pero pues no son temas que se divulguen en los noticieros, no son temas que salgan a flote al público en general. Pero si no estoy mal, cada secretaría distrital tiene mesas de diálogo donde se trata de proteger a las mujeres que son víctimas del maltrato físico y psicológico a nivel Bogotá. Entonces tenemos que ver un poquito más allá y tratar de entender y quitarnos esa venda machista que tenemos todos por culpa de nosotros o por culpa de la crianza de nuestras familias y tratar de darle un enfoque más concreto al tema del feminicidio. Eso era todo. Gracias. Vale, gracias. Doc. Ahora sí, sigue. Gracias. Esto está interesante. Bueno, de acuerdo a lo que acaba de decir el compañero y la doctora María Isabel, que desde luego es una excelente intervención al respecto, y al enfoque que le hemos dado a esta clase respecto al tema judicial y el tema administrativo. Yo sigo difiriendo que el tema judicial es muy lento, pero que la administración también es lenta, es flaca. Nosotros en la administración pasada, o sea, la que está terminando este año, no teníamos recursos públicos, recursos para las mujeres. Una Secretaría de la Mujer distrital escasamente tenía plata para funcionamiento. Nos quedamos nosotros sin presupuesto local para las mujeres. Obviamente, hoy hay una administración con una mirada totalmente diferente hacia las mujeres, pero indistintamente de eso y de las mesas de diálogo que hay con las mujeres, que vamos a hacerles el acompañamiento para hacerle caer en cuenta que ellas deben denunciar y que no deben de permitir que toleren ningún daño, ninguna violencia, ya bien sea física, psicológica, de cualquier índole. ¿Dónde está la articulación, el acompañamiento para que de cierta manera esa persona o esa mujer que está siendo violentada se le pueda resarcir esa situación de inmediato? No lo hay. Mire, es muy valiente, como lo dijo profe usted hace un momento, aquella que denuncia. Es que no es fácil ir a denunciar y a decir yo soy víctima de violencia sexual o de violencia psicológica. No es fácil, se necesita llenarse de valor, de fuerza para poderlo hacer. Pero también cuando se llega a esa fiscalía con el ánimo de denunciar, la fiscalía obviamente se demora mucho tiempo para accionar, para que esta persona que hoy tomó la decisión de ir a denunciar, regrese nuevamente al lugar donde la espera su victimario. Y muchas circunstancias que la rodean, Entonces, hoy yo me alegro que hoy en las alcaldías y por parte de la administración se le haya prestado un poco más de atención a esas mujeres y que hoy haya un presupuesto significativo para poder hacer acompañamiento. Y no solamente desde ese punto de vista, sino que también tengamos más opciones desde lo público. Entonces, sí yo creería que el tema hay que articularlo. Hoy por hoy está convulsionado el sistema judicial. No solamente
a nivel local. Nosotros vamos y miramos, por ejemplo, el tema de las comisarías, el tema de las inspecciones a nivel local, y eso es una cosa supremamente tenaz para que resuelvan cualquier cosa. Entonces, estamos convulsionados en la rama y de cierta manera eso no nos permite ser efectivos y eficaces frente a una necesidad como la que nosotros estamos trayendo a colación. Mira, a veces cuando conocemos al detalle es porque en el tema de la violencia se generó un feminicidio y fue una cosa que no se pudo ocultar, Y entonces frente a esa situación sí estamos actuando de inmediato, pero cuando se está generando la violencia no somos tan eficaces. Gracias, doctor, por el uso de la palabra. Vale, gracias. Profesor, ¿yo puedo hacer una aclaración si se puede? Sí, sí, tío. Bueno, profesor, yo trabajo como auditor de derechos humanos del sector defensa y veo que se ha mencionado dos cosas que se nota el grado de pronto de desconocimiento del sistema. Cuando hablamos de medidas de protección de la mujer, tenemos que referirnos a la ley 1257 del 2008, en la cual es muy clara que se le da 14 medidas de protección a la mujer, de las cuales 4 tienen competencia la Policía Nacional. Y cuando hablamos de los civiles, de referente a medidas de protección, hablamos del decreto 1066 del 2015, donde están los 5 programas de protección que tiene Colombia, articulados por medio del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección. Porque a veces dicen, la policía, como lo escuché en 2 ocasiones, una de un discente, y también se lo escuché a usted, la policía escolta con una medida de protección. Según lo que dice el decreto 1066, la policía no toma medidas de protección. Las únicas medidas de protección que toma la policía es para el programa de justicia y paz. Y en este caso, el doctor no cumpliría con las condiciones del programa de justicia y paz. Y cuando hablamos de mujer, es importante que la gente conozca que hay 14 medidas de protección, de las cuales solamente son 4 policivas, que es el tema que si el victimario tiene un arma de fuego, suspender la tenencia de ese permiso de porte y incautar el arma de fuego, hacer acompañamiento al domicilio para poder sacar los elementos propios de la persona, hacer acompañamiento al trabajo o al lugar de residencia si la víctima lo requiere. En eso, legalmente, están aplicadas las medidas de protección con capacidad para la policía. Y cuando son civiles, pues sí, lo que le digo, doctor, el decreto 1066, pues se lo da totalmente a la UNP. ¿Y qué dice? Que mientras que la Unidad Nacional de Protección hace el estudio de nivel de riesgo, la policía hace revistas policiales. Entonces, pues la policía no se puede extralimitar en algo diferente a lo que le dice la norma. Era solamente la aclaración, profesor. Vale, muchas gracias. Sin embargo, cuando tú vas a la Fiscalía General de la Nación y llenas un formato de reconocimiento como víctima, te hacen inmediatamente desde la misma Fiscalía General de la Nación un informe de la situación. Lo mismo hacen inclusive las comisarías de familia, informando al comandante de la policía para que haga un seguimiento a la situación que se está presentando. Eso se hace constantemente desde la Fiscalía General de la Nación y lo observé muchísimas veces, Luis, para que lo tengas en cuenta. No es que la policía tenga que hacer la custodia, no simplemente hacer un seguimiento para ver cómo están andando las cosas y seguir midiendo el riesgo, pero si ni siquiera van a mirar cómo está el riesgo, pues es muy difícil poder continuar. Doctores, por favor. Perdón, discúlpeme, doctor, quería hacer también, como dice la compañera, una última intervención Vale, corta. tranquila. Avergüenzo porque no es mi clase, perdóneme, profe. Bueno, hay algo muy importante en cuanto vuelvo otra vez al tema de la mujer, en cuanto al tema del ciclo del maltrato. Esto es repetitivo. Las mujeres van, denuncian, efectivamente se ha evidenciado cuando uno tiene esos casos, se evidencia que han denunciado, han ido a denunciar, pero regresan otra vez con sus parejas, entonces ya pues prácticamente la denuncia queda como en vano porque ya volvió con su maltratador y es repetitivo. Entonces dicen a veces, no sé si se han dado cuenta en las noticias, no, pero es que ya dijo 3 veces, pero seguía con su maltratador. O sea,
que muchas veces quedan sin piso estas denuncias. Y no, yo no soy policía, tampoco estoy en contra ni a favor de la policía porque no es mi papel en este momento, pero en la Casa de la Igualdad de la Mujer se encuentran muchos acompañamientos en la parte legal, en la que se le da orientación a las mujeres y efectivamente se da uno cuenta que regresan con sus maltratadores. Eso era lo que quería pues comentarle. Profe, muchas gracias por la oportunidad. Y también pues que realmente hay muchos casos. Hay otra cosa que le quería comentar. Hay una institución que es de aquí, de Bogotá, en la que hay un refugio especial para mujeres que están ya decididas a denunciar, que están ya decididas a separarse de sus parejas. Este refugio se presta prácticamente de manera muy confidencial para las mujeres y sus hijos mientras se les presta protección y mientras se les logra muchas veces ubicación en otros lugares cambiándose su identidad. Eso es a nivel pues muy confidencial, doctor. Gracias. Muy bueno eso y que en realidad es que esas son las verdaderas políticas. Si hay una violencia que pueda llegar a generar una amenaza y una violencia económica, pues lo que debe hacer el Estado es garantizarle un empleo a esa señora que está sufriendo ese escenario. Si se garantiza el empleo y se le garantiza la educación a los menores, yo creo que este mundo cambia. Doctores, por favor, alguien que me regale lectura del artículo 105, que vamos a cambiar ya, salimos de feminicidio, pero a los alumnos del doctor Henry, por favor, véanse esa conferencia. Sé que les va a gustar porque se van a entrar un poquito más desde un punto de vista más técnico sobre este tema de feminicidio. Artículo 105, homicidio preintencional. Doctor S. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Nancy Gil del curso. Sí, qué pena, no me voy a presentar. Listo, doctor. Homicidio preintencional. El que preterintencionalmente matare a otro o incurriera en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores disminuida de una tercera parte a la mitad. Dice eso nomás. Gracias. Dice más. Hay una nota, ¿esa no la leo? No, no la leas, gracias. Listo. Tú no te tengo miedo, mira. Aquí está. Muchachos, resulta, pasa y acontece que si nosotros observamos, la misma norma nos está trayendo los elementos estructurales del tipo, nos va a hablar de los elementos objetivos y de los elementos especialmente subjetivos. ¿Cuáles son los elementos objetivos del tipo penal, doctores? Ya lo hemos visto. Oiga, en la estructura básica vamos a ver sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, bien jurídico tutelado. Excelente. Y entonces, ¿cuáles van a ser los elementos subjetivos? Doctores, en este caso, la preterintención. ¿Qué es la preterintención? Ya lo sabemos. Yo tengo un animus, que es también un elemento subjetivo doloso. Es un animus doloso de causar un daño, pero el resultado típico excede esa intención, esa voluntad. Porque recuerden ustedes, doctores, dolo se compone del conocimiento de la ilicitud y la voluntad. No es lo mismo la voluntad de lesionar a la voluntad de matar. Ejemplo típico, y lo traigo a la vida, un ejemplo de la vida real. Están unos señores en un bar, es un bar de unos muchachos afro, no me acuerdo, es que el nombre era como Afrodisque, una cosa así. Estaban rumbeando y uno llega y le dice al otro, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a dar en la jeta? Y el otro, pues démonos en la jeta. Pues listo, vamos por afuera. Y salieron a romperse la madre.
Había uno grandotote, doctores, que tenía un arma de fuego dentro de la pretina del pantalón. Y había uno chiquitico. El chiquitico brincó, le metió un coñazo y acostó al otro, doctores, con el infortunio, doctores lindos, que el muchacho usó almohada fue el andén y se desnucó. Se desnucó, es decir, murió con el arma de fuego adentro porque respetó la igualdad de armas. Eso es la preterintención. El chiquitico simplemente estaba alrededor de una riña y la riña no tiene esa legítima defensa, ni nada por lo visto, a menos de que sea una riña imprevista y ya tienen que haber otros ingredientes. Pero simple y llanamente se genera la riña. Cuando uno acepta estar en una riña, ya su conducta es dolosa, que uno dice, le rompo la madre. Y estando en ese escenario, mis doctores queridos, pues él tiene una intención, tiene un dolo directo, dolo de lesionar, de darle en la jeta, de romperle los dientes, nunca de matarlo. Ni siquiera realizó ninguna acción para cometer una tentativa de homicidio, fíjense ustedes. Pero en relación con el 105, responde por homicidio, obviamente, pero no va a responder por un homicidio de un dolo directo como el artículo 103. Ya esto son circunstancias específicas, doctores. Viene un tema también, bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta referente al homicidio preterintencional? Doc, ¿me puedes hacer el favor? Doctor, ¿me puedes, por favor, aclarar un poquito más el término de la preterintencionalidad? ¿Preterintención? Listo, Sí, preterintención. más allá de la intención, pero gracias, por favor. El resultado, mira, Clau, ojo, el resultado es diferente a la intención. Es mayor a la intención. Yo tengo solo una intención de causar un daño porque, ojo con esto, la intención sí es dolosa. Claro que es dolosa. Claro que es dolosa. Mi intención es dolosa y mi actuar es doloso. Ejecuto una acción. Ejecuto la acción dolosa con una voluntad marcada, pero el resultado se me salió de las manos y fue más allá. Fue más allá. O sea, Doc, unas lesiones personales pueden pasar a homicidio preterintencional fácil. Sin lugar a duda. Este caso que les dije fue de la vida real. Yo era asistente de la Fiscalía 13 de la Unidad de Vida cuando conocí el caso. De hecho, era el único caso que tenía preterintención. Por eso lo recuerdo tanto. Es el escenario ideal, el de las lesiones, el de la riña que puede resultar en esa circunstancia. Es el escenario ideal. ¿Qué otro caso se les ocurre, doctores, en una preterintención? El caso del taxista que golpeó al señor por Profesor, una pregunta. la carrera, se cayó y también se mató. Pero, profe, otra pregunta es, si en esta riña, que nos vamos a dar en la jeta, resulta que alguien coge y rompe la botella y apuñala, o coge el palo y le dio en la cabeza, ¿ahí seguiría existiendo la preterintención? ¿O ahí ya porque hay un elemento? Ahí ya usted asume el resultado, doctor. Ahí ya no habría preterintención. No. Ahí está utilizando un arma contundente. Ya se le está dando la gana de irle a romper la verdadera madre. Ok. Solamente es en estos casos donde... Miren, les pongo otro escenario. Otro escenario, doctores. Fíjense este escenario. Estamos de pie y viene... Entonces, ¿qué perro? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su maricada? Ah, pues ¿qué? Entonces, ¿qué huevón? Y lo empujó. Y resulta, papito, que detrás de ese man había unas escaleras y se cae y se mata, doctores. Por ejemplo, yo en mi caso... Fíjense
Muy bien. Una Viviana. circunstancia particular. Inclusive, doctores, vamos a analizar, oiga, ¿eso es culposo? ¿O yo sí tenía una intención de lesionar? ¿Con dolo? Profe, tengo ¿Sería una dolo pregunta. eventual, doctor? ¿Sería dolo eventual? Claro, porque yo desde mi perspectiva sí alcanzaba a ver las escaleras, ¿no? Ahí está el secreto. Ahí está el secreto, doctores. Yo observo las escaleras, o es una culpa con representación y nos damos en la jeta a ustedes ya con ese tema, o un dolo eventual, doctores. Con representación. ¿Y ahí no premedité la consecuencia, doctor? Dolo eventual porque lo dejó al azar. Podría ser un dolo eventual. Podría ser. Pero si es dolo, doctores, ¿era un dolo de matar? ¿O de qué? Es culpa completa. Y ahí está el problema jurídico y el cacheteo, doctores, lo rico de las audiencias públicas donde a uno le toca romperse la madre con todo el mundo en la audiencia. Entonces, si nosotros analizamos... Doctor, ¿el resultado debe ser inmediato? No, inclusive yo te pongo un escenario. Si una persona cae de las escaleras, doctor querido, puede ocasionarse unos daños tan severos. ¿Hay algún médico conectado? ¿Ninguno? Son unos berracos médicos para tómese la hierbita y eso, ahí sí son todos médicos, ¿no? Pero no hay ningún médico. Doctores, hay una circunstancia que se puede presentar de un nexo causal de una muerte. Que una persona, y tuve muchísimos casos cuando estuve en un despacho, precisamente de homicidios en accidente de tránsito. El tipo lo atropellan hoy, 6 meses después muere, pero el tipo duró hospitalizado solo 15 días. Y encuentra, oye, pero este man que amaneció tieso, no, marica, eso debió ser un paro, no, un derrame, no, vamos a mirar. Y resulta que hay una conexidad de las lesiones que sufrió 6 meses antes. Eso puede pasar, doctores. Puede pasar. Entonces, si lo vemos así sobre lo que estás preguntando, puede configurarse. ¿Vale? Angie, cuéntamelo todo. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Doctor, de hecho, bueno, me presento, soy Angie Velandia, soy del grupo del profesor Henry. Qué tortura en la que están ustedes con ese tipo. No, afortunados. Bueno, quisiera comentar acerca de lo que el profesor está mencionando. De hecho, yo trabajo para los laboratorios de criminalística de la SIJIN, de lo que conocemos son accidentes, homicidios en accidente de tránsito. O sea, Y que lo que conoces a Higuera, conoces a toda esta mano de locos. Claro, él es mi jefe. De Higuera, que le mando muchas saludes, fue mi investigador mucho tiempo. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces debe conocer al sargento Cortés y No, los a demás. varios. Bueno, el caso es que el tema de lo que menciona el profesor acerca de los homicidios culposos en accidente de tránsito, porque esos son los que como tales están tipificados, los accidentes que digamos ocurren, ejemplo, hace 3 meses y a causa de esas lesiones la persona queda pues con alguna dificultad, alguna discapacidad o está en un centro médico y posterior a ello, a ese accidente, fallece. Ahí directamente se hace todo el procedimiento de tránsito, bueno, como autoridades de tránsito y como la parte judicial, que sería el proceso, el informe de accidente policial para pues determinar cómo dejar pues pactado como tal que hubo un accidente como tal, como para hacer énfasis de lo que usted estaba mencionando, profe. Para poder llegar después a analizar la circunstancia y poder llegar a determinar por parte de medicina legal la conexidad. Porque si no, no lo pueden determinar. Sí, señor. Pero igual se conoce todo el caso. De hecho, pues nosotros todos los días hacemos esas labores. Claro. ¿Y tú Eso era mi aporte. Gracias, ¿Cisa? profe. ¿También conoces a Sisa?
Claro, Pato Sisa, Cuellar. Dile al Ah. vago de Sisa que muchas saludes. Y ayer o antier estuvimos con los compañeros acá observando el caso de la 26, ¿no, doctores? El caso Salamanca, ese lo trajo Sisa con... Ay, se me olvidó. Ya se pensionó el sargento. Pero Sisa es compañero, se graduó de esta universidad o estudió acá en esa universidad también. Doctores, dime. Profe, una pregunta. Pregunta. Profe, yo no sé si de pronto tú escuchaste de un caso específico de unos muchachos que estaban boxeando, estaban jugando, estaban con unos guantes de boxeo. Y de hecho, uno de los muchachos se cayó, como si se hubiera desmayado, pero producto de esa situación, él se pega en la cabeza, cae hacia atrás y se pega en la cabeza y se muere. ¿Qué pasa con ese otro muchacho que de una u otra manera no tuvo la intención, no era el ánimo, porque no lo estaba haciendo con el ánimo de agredirle, no había dolo, pero que de una u otra manera, de acuerdo a las circunstancias que estaban, en lo que estaban haciendo, el otro muchacho pierde la vida a raíz del golpe que se da? Gracias, Doc. Hay una circunstancia muy particular y es que para los deportes hay reglas. Y hay unas obligaciones de protecciones a los principiantes, unas necesidades de usar ciertos implementos, porque es que no solo puede presentarse en el boxeo, en el fútbol también. Si yo soy un man rabonzazo, que estoy de defensa y me le cruzo a un delantero que viene con el balón con la intención de romperle la madre y resulta que el tipo sale dando botes y se desnuca. Fíjense que todo esto está por más esa intencionalidad de por medio. Si estamos cobijados con las reglas que están presentes para el deporte, inclusive podría haber una exoneración de responsabilidad. Pero como los eventos fueron un evento callejero, sin las debidas medidas necesarias establecidas normativamente para dicho deporte, sí entra a responder la persona por ese homicidio. Pero ¿cómo va a responder? No hay un dolo. No hay un dolo siquiera de lesionar, por más que estén dando en la jeta, que están practicando boxeo. En el boxeo, obviamente mi intención es, venga marico, venga, ¿quién da más duro? Pero fíjense que no es con la intención de lesionar, sino todo en un ámbito de competencia. Y aquí no entraría a jugar el dolo. Entraría a determinarse una culpa. Pero entonces, cuando vamos a hacer el análisis de culpa, doctores, vamos a tener un poquito de problemas. ¿Conocen los generadores de la culpa? La impericia, la imprudencia, negligencia e inobservancia de los resultados, ¿no? Inobservancia. Inobservancia. Inobservancia vendría siendo el tema que entraría acá. Inobservancia. Profe, ¿y no se podría ver de pronto más bien como una causal de justificación frente al cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho al deportista en el tema de los deportistas? Claro, José, como te lo estaba diciendo, pero si se están cumpliendo con los estándares mínimos exigidos, la observancia de las elaboraciones normativas que van a tener la regulación de cada deporte. Si yo estoy cumpliendo con eso, exonera de responsabilidad. Claro que sí. Pero si no lo estoy cumpliendo y es algo callejero, improvisado, entro a responder. Y esto es un debate, para muchos dicen, no, así sea callejero, no hay por qué responder. Simple y llanamente era en una práctica deportiva. Claro que era una práctica deportiva, pero si es que usted ni siquiera tenía una inducción de cómo generar el boxeo, a usted el boxeo no es sinónimo de ponerse unos guantes y darse en la jeta. No, eso es toda una técnica. ¿Cierto?
Y es ahí donde vamos a tener los problemas. Hay unos que dicen, no hay ni siquiera en ese escenario de inobservancia, no hay ni siquiera en ese escenario, repito, una tipificación de la conducta. Perfecto. Para mí sí, doctores. Pero si ustedes creen en lo contrario, no interesa. Lo que se trata es de construcciones dogmáticas, doctores. Y si nos vamos a construcciones dogmáticas, nos vamos a dar en la jeta 15 días, porque ahí nunca vamos a entender o llegar a un punto neutro. Simple y llanamente, las construcciones dogmáticas están y hay que usarlas, pero hay que ampararse en cuál. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo permitido? ¿Hay un riesgo permitido? Claro. ¿Cuál es el riesgo permitido? En el boxeo es un riesgo permitido. Usted puede darle la jeta a uno y lo puede matar. Está cumpliendo con los estados. Pero yo considero que para llegar a esa permisividad se debe cumplir también con los estamentos que dan pie para esa permisividad. Cuando ustedes miran el boxeo, doctores, eso no se hace en la calle, en asfalto, en cemento. No, no, no. Eso se hace en un ring que tiene un acondicionamiento especial por si se genera una caída. Y ahí es donde entra un conflicto. Listo. ¿Algún otro ejemplo? ¿Quién se atreve a dar un ejemplo de preterintención, doctores? Cuando están en un partido de fútbol y el balón le pega en la parte frontal de la cabeza al compañero y se muere. Pero si ahí volvemos al mismo juego. El partido de fútbol, inclusive, él tenía el doble de, inclusive metámosle dolo al asunto, yo quiero meter un taponazo en la cara. Si ya se rompen las reglas de la equidad, de la competencia legítima bajo el deporte, tocaría entrar a analizar otras circunstancias. Algo muy difícil, pero se puede llegar a generar. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Doctor, hace poco por internet circuló un video donde de un bus de transporte urbano intentaban bajar como un vendedor ambulante. Al momento de bajarlo, o sea, la intención de la persona era bajarlo, ¿cierto? Pero cuando lo jaló de los pies, el señor cayó y se desnucó. Eso puede ser un ejemplo de, ¿cómo es? Preterintención. Repítelo. Preterinción. A ver, me ubico otra vez. Listo, estoy en el bus. Listo. Y lo baja, ¿cierto? Sí, señor. Intentaron bajarlo como de los pies, porque el señor vendedor ambulante no quería bajarse. Sí, podría ser, inclusive. Podría ser. Por eso tengo un ejemplo. Dámelo, claro, con toda. Eso sucedió hace muchos años en Melgar. Un vehículo iba andando sobre la calle normal, estaban arreglando la vía y resulta que una de las llantas pellizca una piedra y la lanzó hacia adentro de un local, en una peluquería. Eso entró como si una tira con una cauchera y le impactó en la cabeza a una señora y la mató. Es un caso que conocí en Melgar. Fíjate, hay una circunstancia. Ahí no habría ni siquiera responsabilidad penal. Es como el escenario, doctores, aunque muy discutible por algunos, la otra vez en un foro que tuvimos en la fiscalía cuando era funcionario. Es el ejemplo que tú estás trayendo, pero desde la perspectiva del cortador de pasto. ¿Cómo es que llama el aparato? ¿La guadaña? Está con la guadaña, corte, 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 y salió disparado una piedra y obtuvimos ese resultado típico, muerte. Aquí
nosotros vamos a llegar y lo primero que tenemos que mirar es, no, desde luego no es doloso. Ojo, claro, no hay ningún dolo, ni siquiera un asomo de dolo. Y si no es dolo, pues el siguiente examen es mirar una culpa. Y parémonos en la culpa. ¿Fue imprudencia? Puede ser. Pero entonces, ¿cómo podría ser una imprudencia? El señor que va el que va a cortar el pasto primero tiene que rastrillar todo el pasto para mirar si hay piedras. No, pero No. puede utilizar un elemento que proteja justamente esos Una malla, por ejemplo. Ahí está el secreto. Oiga, ellos siempre tienen que poner obligatoriamente una malla de contención. Claro. Y si no la ponen, bueno, listo. ¿Será que fue negligencia? Sí, sería negligencia por falta de poner la malla, ¿no? La de protección. Y si se las pongo de la siguiente manera, estoy cortando con la guadaña, tengo la malla de protección y se me suelta el disco y sale volando y me vuela la mula al otro. Le vuela la mula. ¿Cómo la ven? Un error invencible. No, porque seguramente fue un error técnico de no haber apretado bien la guadaña, no era invencible. Ahí está lo lindo y hermoso del derecho. ¿Era vencible o era invencible? Invencible porque si usted la puso bien y fue algo de la máquina, entonces es invencible porque se le sale a la persona, al operador. Ajá. Se puede sumar a buena fe, ¿no? Ahí está el escenario. Esto es lo difícil de todas estas circunstancias. Entonces, acuérdense, doctores. Los ingredientes... Profe, tengo otro ejemplo. Dímelo. Profe, alguien asusta a otra persona. Eso fue un video que yo vi. El novio o el amigo asustó a una chica. La chica salió corriendo y la atropelló un carro y la mató. ¿Quién es el culpable? ¿El que la asustó o el que la mató? Ahí, ¿cómo se resuelve el asunto? El asunto se resuelve sencillo. Homicidio culposo, el que la atropelló. Pero si no iba a exceso de velocidad o algo así. Ahí toca mirar lo que está diciendo Azul. Toca mirar la observancia de los reglamentos. ¿Y qué son la observancia de los reglamentos? Oiga, nosotros vamos a mirar que el tipo va en la velocidad permitida. Es que ahí toca ver la causal del accidente. Vamos a mirar qué fue el hecho generador del accidente. O que ella se haya atravesado o que haya existido una violación por parte del conductor. Porque les digo una cosa, por más que ella se haya atravesado, simplemente por el conductor ir ejerciendo una actividad de riesgo, responde primariamente es el conductor. A mí me decían, y la compañera que trabaja en los laboratorios, yo puedo estar pasando debajo del puente peatonal, pero si el conductor del vehículo viene en exceso de velocidad, es cuestionable la exoneración que pueda llegar a tener. Así es, doctor. Ese es el evento, doctores. Materia de tránsito es un poquito denso el tema. A veces no lo comprenden. Miremos este escenario, doctores. Se las pongo así. Angie, me corriges si ha cambiado esto. En la época que yo estaba ya metido en ese cuento, cuando un conductor de una motocicleta llevaba un parrillero, no podía transitar por el carril izquierdo. No sé si sigue siendo igual. Todavía es igual, doctor. ¿Listo? Todavía sigue la norma vigente, doctor. Perfecto. Que nadie la usa, es otro cuento. Listo. Va el tipo por la 30, carril izquierdo en su Ninja. Y atrás su hermosa novia con un jopo gigante, que esa moto por sí sola hace que las mujeres tengan
que se sienten chistoso, que pareciera que fueran a coger la llanta delantera. Eso sí que lo ve uno los domingos o los jueves yendo hacia el autódromo. Y hay unas que lo hacen a propósito. Entonces va el escenario así, esa niña hermosa con unas nalgotas gigantes, y va un tipo en una camioneta atrás. Va el de la moto manejando, el tipo de la camioneta atrás va embobado, doctores, embobado, y no se percata, doctores. No se percata que el carro de adelante de la motocicleta frenó en seco. Lo que hace que la motocicleta choque su llanta delantera con el bumper, y lo que hace que él no alcance a frenar y tenga que se le va encima a la motocicleta y genera el resultado típico: muerte de la ocupante de la motocicleta parrillera. ¿Quién responde penalmente? El de la moto no, porque estaba en un carril que no debía. Sigue respondiendo el conductor. Para mí los dos. Muerto culposo. Es un homicidio culposo. Sigue Claro que es respondiendo un el homicidio conductor. culposo, pero ¿cuál responde? ¿Puedo hacer un aporte, El doctor? conductor, Claro. el conductor, ahí tiene que medir la distancia. Porque es que uno no puede el decir que porque uno secreto, comete un error, la distancia de seguridad. claro, las medidas, absolutamente todo, pero uno no puede decir que porque uno comete un error, entonces alguien lo mate, entonces ya la culpa es de uno. ¿No? El que lo mató fue el del carro tiene responsabilidad, es un homicidio culposo, no hay nada que hacer. Yo les cuento un cuento, doctores. Y la responsabilidad es por ir en un carril que no le corresponde. Ahí Eso es está. una falta de tránsito. Ese es, pero es que es precisamente las observancias para determinar si hay culpa o no. La única manera para determinar que hay una responsabilidad penal en un accidente de tránsito es la inobservancia de una ley de tránsito. Pero entonces, ¿qué decimos, profe, de una bicicleta que no debe ir en la calle porque hay una ciclorruta al lado? Eso es una autopuesta en peligro. Y puede estar en cuando la este autopuesta en muerto peligro, existe, ¿a pero quién se si viene un carro a toda velocidad, excediendo la velocidad, por más que esté la motocicleta, la cicla, lo que sea, en el sitio que no debe estar, simple y llanamente responde el conductor del vehículo por el exceso de velocidad. Eso es lo que te digo. La culpa es del tipo del carro que atropelló la moto. No porque la moto vaya con un pato donde no corresponde, entonces no tiene la culpa el tipo. No, aquí vamos a observar una cosa, y eso es lo que yo quiero que analicen. La velocidad. La velocidad. Primer punto. Seguridad, distancia de seguridad. Segundo punto. Tercer punto y muy importante para que ustedes analicen, doctores. El de al frente de la motocicleta, ¿por qué frenó? ¿Fue una imprudencia? ¿O existió un generador para el freno? Pero también otra circunstancia muy importante, ¿por qué el de la moto no alcanzó a frenar? No tenía la distancia. No había la distancia. Y son las circunstancias y los problemas jurídicos que vamos a traer a colación, porque en este tipo de accidentes, a simple vista, hay tres indiciados, doctores. El conductor del vehículo adelante, el de la motocicleta y el de atrás. Y la respuesta es física forense. Dios los bendiga. Nos vemos el día martes. Por favor, pórtense bien mal este fin de semana. No sin antes decirles que va la madre para el que se vaya de viaje y no me lleve. Y si se van de viaje, que los piquen los zancudos, se insolen. Si salen cocodrilos, les muerdan el rabo. Chao, profe. Dios los bendiga. Chao, chao. Que descanse, profe. Muy Chao, amable. profe. Hasta luego, Profe, profe. que Muchas descanse. gracias por su clase. Gracias, profe.